una dulzona cremosa, pero este hace la transición a una base un poquito más atalcada. He visto ya en otras fragancias dulces esta tendencia a que estos perfumes son bastante apabullantes al inicio y después se van calmando en una base un poquito más tranquila y moderada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a tener la reseña de una fragancia que equilibra bien lo dulce, lo fresco, lo oriental. Este es el Rams Silver. Este es un dupe que es inspirado en el Jean Paul Gaultier Ultra Male. Este viene siendo la versión de esta última fragancia que te acabo de mencionar, pero de la TAF, así como lo es el 9 PM de Afnan, que ambos están inspirados en el mismo perfume. Ahora bien, el 9 PM se hizo muchísimo más famoso que este, pero eso no significa que el Rams Silver se deba quedar en la sombra. No, este perfume brilla por méritos propios y aquí lo verás todos. Ok, por su botella no creo que brille demasiado, porque en lo personal para mí es un tanto fea. Pero lo importante es lo que lleva adentro, ¿verdad? Así también con la persona, que lo que uno lleva adentro es lo que verdaderamente importa. Así pasa con esta fragancia. Aquí vamos a ver todo lo concerniente a este increíble perfume: su proyección, duración, estela, si tú eres su público objetivo y dónde radica su mayor ventaja, por decirlo de algún modo. Así que por eso quiero que te quedes hasta el final. Te invito también a que te suscribas y active la campanita para que nunca te pierdas este tipo de contenido. Entonces, mire, rápidamente pasamos a sus datos técnicos. Este perfume fue lanzado en el 2021 y que pertenece a la familia avainillada oriental. Ahí podemos ver, como te digo, su botella no es que sea su fuerte, pero aquí vamos entonces con la atomización, que es lo que nos importa. Vamos a ver, le damos ahí. A mí me encanta muchísimo las primeras atomizaciones de este perfume. Entonces, ¿qué nos prepara esta increíble fragancia a la salida? Bueno, esos toques de la pera, la menta, lavanda y bergamota. No es más que una salida bastante fresca, vibrante, ideal, porque básicamente es como si preparara el camino a lo que viene después, que ya es un poquito más profundo, más cremoso. Entonces, ¿qué tenemos en su corazón? Cardamomo y salvia. Aquí la fragancia hace como esa dupla entre lo especiado y lo herbal, que combina perfectamente con la nota de salida, pero en su corazón es donde ya este perfume comienza a tomar la identidad. Aquí tenemos la vainilla, ámbar, almizcle y pachulí, haciéndolo así, más profundo, más dulce, más envolvente. Es como si esta fragancia tratara de acogerte en unos brazos olorosos, dulces. Así que aquí es donde ya la fragancia comienza a tener esos toques bastante característicos del Ultra Male Jean Paul Gaultier. Entonces, ¿qué da como acordes esta construcción olfativa? Bueno, un perfume que es principalmente vainillado, aromático y dulce, haciéndolo, en cuanto a su versatilidad se refiere, más ideal para todo el año realmente, pero brilla más o hace más énfasis de ser necesario en los momentos frescos de otoño e invierno. Puedes ponértelo para salir a la oficina, puedes ponértelo diario. Creo que también ese toque encantador, cremoso, también lo hace perfecto para momentos románticos. Sí que sí. Ahora bien, ya sabemos que tenemos el 9 PM, que se hizo muchísimo más famoso que este. Tiene sus diferencias y por eso me gustaría también volverte a invitar a que te suscribas a este canal, porque más adelante estaríamos subiendo entonces la comparación del 9 PM y este Rams Silver, porque ellos están inspirados en el mismo perfume, pero recuerden que son casas diferentes, tienen características diferentes y me gustaría que tú supieras cuál de los dos elegir. Y otra cosa también, me gustaría preguntarte algo. ¿Es para ti una maldición los perfumes árabes?
o es de esos que se alegran de que hayan existido? ¿Por qué? Bueno, tenemos un público que no es tan, no tiene un poder tan adquisitivo para adquirir todas las fragancias que quieran directamente desde los perfumes de diseñador o los perfumes nicho o perfumes originales en este caso. Y aquellos que se alegran de los dupes porque pueden tener acceso a este tipo de fragancias. Hay público que sé que no le agradan los perfumes árabes porque dicen, ok, yo voy más al original. Y sin embargo, alguien con una fracción del precio compra un perfume árabe y está disfrutando de la misma fragancia. Y como que dice que no es justo. Pero me gustaría que tú aquí en los comentarios me indicaras a cuál de los dos bandos pertenece. A los que van por lo árabe o a los que van por lo original de perfume de nicho o diseñador. Y es que no van con la idea de que una fragancia tan barata huela igual. Duración, proyección, estela. Aquí es una de las cosas por las que yo dije, ok, el perfume no me impactó mucho en cuanto a su desempeño. Puede ir desde las 5 a las 6 horas. Pero yo también sé que muy posiblemente sea porque es reciente. De hecho, este perfume es de un lote de septiembre del 2024, por lo que básicamente está aún en pañales. O sea, es un perfume que todavía no ha madurado y sé que a medida que pasan los meses, el perfume va tornándose mejor en cuanto a su desempeño. Actualmente va durándote así de 5 a 6 horas. Vuelvo y repito, no es porque sea malo, quizás es porque aún no ha macerado y necesito darle más chance. La proyección a la estela después de 1 a 2 horas lo hace más íntimo, haciendo que la fragancia no huela más allá de tu brazo después de 2 a 3 o 4 horas, sino que la hace más personal y disfrutarán de ese glamour, esa sensualidad, esa cremosidad, más las personas que estén cerca. Su base es encantadora, a mí me gusta muchísimo porque me gusta ver esa transición en perfumes dulces, que hace a la salida, a las primeras horas, bastante juguetona, dulzona, cremosa, pero hace la transición a una base un poquito más atalcada. He visto ya en otras fragancias dulces esta tendencia a que estos perfumes son bastante apabullantes al inicio y después se van calmando en una base un poquito más tranquila y moderada, un tanto atalcada. Ese pequeño toque es lo que para mí es encantador y lo hace un poquito más refinado y amplio para las edades de su uso, ya que al inicio, hacer tan dulce, tan así fresco también, lo hace más ideal para personas jóvenes, pero cuando ya la fragancia se asienta, también le abre paso a las personas que tratan de disfrutar de una fragancia más conservadora. Eso sí, no esperes una fragancia ultra sofisticada o única. Este no es un perfume que vino a hacer lo que nunca se ha hecho, no vino a hacer ninguna novedad. Es un dupe y un dupe bastante económico. Y ahí es donde radica la grandeza de este perfume, que es principalmente en el equilibrio y lo accesible que es. Así que ahí es donde radica su mayor ventaja. Así que Ram Silver dupe también del Ultramel Jean Paul Gaultier es encantadora, la salida fresca, esa transición atalcada más seria, esa cremosidad, ese encanto más sutil en algunas ocasiones, pero que debe macerar en cuanto a este lote se refiere. Así que te invito a que me dejes aquí tu comentario. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta fragancia? ¿Qué piensas? ¿La usarías o esperas el video en comparación del Ram Silver y el 9PM para ver cuál de las dos elegir? Está bien, pues ahí te lo dejo. Ram Silver de la TAF.